recibir lo que hoy se llama los ministerios, o sea, dos autorizaciones que la Iglesia confiere a miembros de su pueblo que van a ser capacitados para el lectorado y el acolitado. Estos 4 jóvenes son como una imagen de la Iglesia en su deseo de servir. Ministerio es servicio. Pero junto a ellos, como arropándolos de fortaleza, de ternura, de amor pastoral, las figuras centrales de este cuarto domingo de Adviento son 2 mujeres embarazadas, Isabel y María, las 2 fecundas por el milagro. Isabel, anciana y estéril, que está ya en el 6º mes de su embarazo y va a ser madre del precursor, y María, que sin perder su virginidad, por obra del Espíritu Santo, acaba de concebir al que en Belén va a nacer como Redentor de los hombres. Es la figura hermosa del Adviento. Como un gran honor a la mujer, quisiera decir que toda mujer embarazada es Adviento, es anuncio de una vida que llega. Y por eso, ¿cómo va a difamar y a ultrajar la Iglesia la figura de la mujer? Al contrario, la enaltece y la engrandece y quiere defenderla de todo lo que la ultraja y la hace menos grandiosa. En el Adviento, estas 2 figuras, María, embarazada para ser madre de Jesús, y ella misma, la Iglesia, fecunda de tantos hijos, que como María, también virgen y madre, está preparando para dar a luz en la eternidad, en la Iglesia definitiva del cielo, evocan todo el sentido de esta preparación navideña en el corazón del cristiano. La venida de la vida de Dios para hacerse vida de los hombres, y la segunda venida, la de aquel Jesús que en el esplendor de su gloria vendrá a consumar su iglesia definitiva. Entre estos 2 advientos, entre estas 2 venidas de vida, se mueve el cristianismo. Y María se destaca en la primera venida de Cristo, pero no termina allí su misión. A lo largo de toda la historia del cristianismo, ella va acompañando los ministerios de la Iglesia, los trabajos de sus apóstoles, de sus obispos, de sus sacerdotes, de sus catequistas, de sus religiosas, de los padres de familia, todo aquello que está haciendo Iglesia a lo largo de los siglos. María es madre de toda esta fecundidad que nosotros, humildes trabajadores del Evangelio, tratamos de sembrar y hacer fecundar en el pueblo. Sirva pues este domingo en que vamos a expresar este servicio de la Iglesia en la promoción de estos 4 jóvenes, para que todos nosotros avivemos nuestro cariño a la Virgen y la sintamos como se la proclamó en Puebla, estrella de la evangelización siempre renovada en la Iglesia.
Vamos a ponerle pues por título a esta homilía del cuarto domingo de Adviento: por María quiere Dios salvar en la historia. Y los tres pensamientos habituales son estos. Primero, Jesús es la salvación de Dios en la historia. Segundo, por María tenemos a Jesús. Y tercero, María sigue siendo el signo de la salvación de Dios a lo largo de todos los tiempos. Primero, Jesús es la salvación de Dios en la historia. En el Evangelio se nos cuenta que aquel fruto de las entrañas de María va a tomar un nombre impuesto por el mismo Dios. A José le encarga: le pondrás por nombre Jesús, contracción hebrea que quiere decir Dios salva. Esto es Jesús, Dios salva. Es la salvación de Dios que se hace niño en Belén, que se hace crucificado en el Calvario, que se hace iglesia prolongando la vida de Jesús en la historia. Salvará al pueblo de sus pecados. Es interesante lo que dice el documento de Puebla acerca de María. María es el punto culminante de la historia que se junta con el cielo y trae la vida de Dios a la humanidad. María se presenta en el Evangelio de hoy fecunda de esta salvación que ya ha venido y que va en sus entrañas, y por eso al llegar a la casita de su prima Elizabeth sucede la santificación de Juan Bautista aún sin nacer. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, ha saltado de gozo la criatura en mis entrañas. Juan Bautista va a nacer sin pecado porque lo ha santificado ya la salvación de Dios que llegó en las entrañas de María a su propia casa. E Isabel la llama la madre de mi Señor. ¿Qué encuentro más maravilloso el de estas dos mujeres? Dichosa porque has creído, dice el Evangelio, que saluda Isabel a María, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. ¿Qué le ha dicho el Señor a María? Le ha revelado el proyecto de salvación. La salvación que predicamos en la Iglesia de Cristo no es otra que aquella que María creyó e inició al dar su consentimiento y hacerse fecunda de la salvación de Dios. Por eso la Iglesia es tan celosa de cuidar esa fe de María, ese proyecto de Dios en la salvación de los hombres, y por eso no tolera que se mezcle con proyectos meramente humanos. Los santifica a todos, los penetra a todos. Todo esfuerzo de liberación en los pueblos solamente será eficaz y según el corazón de Dios si se deja penetrar de la fe, del proyecto de Dios para salvar a la humanidad. Nuestros tiempos son propicios para felicitar a María y para escuchar de María qué quiere Dios en la liberación de nuestro país y de nuestro pueblo, y para no dejarnos seducir de falsas liberaciones, y para hacer siempre en la prolongación de la historia la salvación de Dios que ha venido por las entrañas de María, en la fe de María, a dar vida a todos los esfuerzos salvadores de la tierra. Miqueas, el profeta de este domingo,
se refiere a ese proyecto salvador de Dios cuando dice su origen se remonta hasta lo antiguo, desde el tiempo inmemorial, y allí anuncia en ese recuerdo de la antigüedad la cuna de David. Y tú, Belén de Efratá, no eres la más pequeña, porque de ti ha de salir el que rija a mi pueblo Israel. Es la iniciativa de Dios que en aquella humilde aldea de Belén, donde nació también David, ha de nacer su descendiente, que ha de ser el que realiza como protagonista la salvación que Dios proyecta para los hombres. Una dinastía de la que nacerá el rey de la fe, de los que lo seguimos con verdadera fe. El estilo de esta obra liberadora se relata en la primera lectura de hoy, cuando dice que los hombres son entregados por sus pecados a las esclavitudes de la tierra hasta que dé a luz la que ha de dar a luz. Otra alusión preciosa de María. Apenas unos 30 años antes, el gran profeta Isaías, ante el rey Ahaz, que temblaba de miedo ante la invasión de Asiria, le ofrece una señal de que Dios está con su pueblo. Una virgen concebirá y dará a luz, siendo siempre virgen. Esta es la señal maravillosa del portento de Dios que ya se está cumpliendo. Cuando la que ha de dar a luz está ya para dar a luz en la próxima Navidad, está llegando el tiempo que el profeta anuncia que ha de romper las esclavitudes de todos los hombres. ¿Cómo debe sonar a esperanza para nuestro país salvadoreño esta Navidad que muchos ven con pesimismo? Si Dios está con nosotros, si la que ha de dar a luz está recordando un año más que en esta Nochebuena ella marcó el principio de la salvación que Dios quiere, ¿por qué tememos? Una noche de esperanza se acerca ya, la noche de la Navidad, en que la que ha de dar a luz dará a luz y pondrá fin a las esclavitudes de la tierra. Y habitantes que estaban esclavizados bajo la tiranía y el poder de los ídolos, del pecado, de las pasiones, anuncia el profeta, habitarán tranquilos, porque se mostrará grande hasta los confines de la tierra. Es un reino universal, es una salvación que se ofrece a todo el que la busque con sincero corazón. Y esta profecía de Miqueas llama al que ha de nacer de esa mujer misteriosa. Él será nuestra paz. Él es la paz. ¿Por qué falta paz en la tierra? Por la lejanía de los hombres de Dios y por la lejanía del odio que separa a unos hombres de otros. Cristo es la paz, porque acerca a Dios a los hombres y porque llama a todos los hombres a darse el abrazo fraternal. Esta es la salvación que Cristo trae. Y cuando en la segunda lectura de hoy encontramos la explicación de por qué Cristo es el Redentor, Jesús es la salvación del mundo, se nos presenta también como en una noche de Navidad, entrando a la historia. Miren el momento precioso de Dios entrando a la historia, como lo relata la carta a los hebreos. Cuando Cristo entró en el mundo, dijo: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad.
Y conforme a esta voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesús, hecha una vez para siempre. Quiere decir que aquel niño que nace de María es la carne que Dios necesita para ofrecerse en holocausto. El mundo ha comenzado a salvarse desde el momento en que el Verbo se hizo carne. En las entrañas de María ha comenzado la salvación del mundo, que se va a consumar en la cruz del Calvario. Más aún, cuando triunfe sobre la muerte y sea glorificado en el cielo, o sea, aquí está ese circuito de la salvación. Vine del Padre y me sometí a la humillación de la muerte. Ahora regreso otra vez al Padre, llevándome la salvación de los hombres. Este es el proyecto salvador de Cristo, lo cual supone lo que en teología se llama la kenosis, o sea, la humillación de aquel que siendo Dios, como que se despoja de su rango de Dios para hacerse hombre, más aún, un ajusticiado, un hombre que sufre la injusticia en su propia carne y le ofrece a Dios el holocausto de su sufrimiento, para que todo aquel que crea en él sea salvo. María es la autora de esa carne del Hijo de Dios, que por voluntad del Padre ofrece en el holocausto de la cruz el sacrificio que salva al mundo. Hermanos, conociendo así el proyecto salvador de Dios, podemos decir que ya desde ese momento no hay liberación en la historia si no se incorpora a la gran liberación que Dios proyecta para todos los hombres. Toda liberación que no lleva en sus entrañas el proyecto de Dios es liberación falsa. Toda liberación que no arranca de la fe en la salvación en Cristo es una salvación mutilada, temporal, política, económica, hasta lo más perfecto puede ser, pero si no es incrustada en la salvación de Cristo, que arranca del pecado y eleva hasta Dios, no podemos decir que es la salvación integral que Dios quiere. Más aún, esta carta de San Pablo condena hasta lo poco liberador que es una religión cuando se ha olvidado del proyecto de Dios. Cuando San Pablo en la carta a los Hebreos dice claramente que no le han agradado a Dios los sacrificios ni los holocaustos del templo, porque no llevaban la profundidad de esa entrega de Cristo en la salvación de los hombres, está denunciando un falso sentido religioso. De nada sirve ofrecer muchas penitencias, muchas oraciones a Dios, si no se tiene el sentido profundo de esta liberación que Dios quiere de las esclavitudes del hombre, si no se introducen en la gran entrega de Cristo, que siendo rico se hace pobre y despojándose de todo se humilla hasta la cruz, y desde allí le da el sentido de sacrificio y de salvación a la misma religión cristiana. Ojalá que en esta mañana en que estamos reflexionando que solo en Jesús hay salvación de Dios, veamos si de verdad nuestra religión adora al verdadero Jesús o nos hemos mistificado un Cristo que no es el de la verdadera salvación de Dios. Que María nos enseñe con su fe a conocer esa verdadera salvación. Y por eso el segundo pensamiento es: por María tenemos a Jesús. Jesús y María
en el proyecto de la salvación de Dios. Nos lo presenta el documento de Puebla en esta bella expresión. Por medio de María, Dios se hizo carne, entró a formar parte de un pueblo, constituyó el centro de la historia. María es el punto de enlace del cielo con la tierra. Sin María, el Evangelio se desencarna, se desfigura y se transforma en ideología, en racionalismo espiritualista. María pues le da a la redención el sentido que Dios quiere. El Evangelio de hoy pone en los labios de Elizabeth el saludo de todos los siglos. El esperado es ya fruto de las entrañas de María. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Hasta los paganos presintieron la llegada de esa mujer admirable. Por ejemplo, cuando el poeta romano Virgilio, en uno de sus poemas que parecen casi una profecía de Isaías, le dice al niño de aquella mujer misteriosa: Incipe parve puer, risum cognoscere matris. Comienza, tierno niño, a conocer la risa de tu madre. Es una madre bendita en la cual se ha dado cita todo lo humano, toda la necesidad de la humanidad. Cuando María recibe el anuncio del ángel, si quiere ser madre del Salvador, María va a ser la responsable de toda la humanidad. Aquel fiat, hágase en mí según tu palabra, no es solo de aquella muchachita de Nazaret, es la voz de angustia de todos los pueblos que necesitan redención. Se podía decir que esta zozobra, esta crisis, este espanto de El Salvador en 1979 pesaba con toda su angustia en los labios temblorosos de María. He aquí la esclava, ven a salvar a este pueblo, ven, El Salvador te necesita la historia, te necesitan los pueblos. María es entonces la que da a luz el ser misterioso que Dios ha prometido como señal de su omnipotencia, como señal de su salvación. Cuando hoy se presenta en la segunda lectura Cristo entrando a la historia, dice a Dios: me has preparado un cuerpo. Este cuerpo sí que será el holocausto que tú necesitas. Y allí tenemos a María dándole cuerpo, vida humana. Como toda mujer da vida humana a su hijo, María le está dando todo el ser humano, aquel que por otra parte es hijo de Dios, para que en sus miembros humanos cargue la responsabilidad de todo lo humano y lo purifique con su sangre, que por pertenecer a Dios es sangre divina, es redención de Dios. Hermanos, este es el gran misterio que la teología ha llamado con un nombre un poco raro, pero que expresa toda la profundidad. La naturaleza del Verbo y la naturaleza humana se unen en una unión hipostática. Hipostática quiere decir personal. Una sola persona, la segunda de la Santísima Trinidad, el Verbo, no solo tendrá ya naturaleza divina, naturaleza de Dios, sino que podrá decir desde una naturaleza humana: mis manos de Dios, mi llanto de Dios, mis lágrimas de Dios, mi sangre de Dios, porque en lo humano Jesús no tiene persona. Según la teología, solo hay una persona que es la divina, la cual sustenta
la naturaleza divina que vivió desde antiguo, desde la eternidad, y la naturaleza nueva humana que está asumiendo de las entrañas de una mujer como todo ser humano. Esta unión personal hipostática es el secreto de la salvación de los hombres. Por eso repito, ya no puede haber salvación de un hombre si no es pasando por la hipóstasis de Jesús, por la persona de Cristo, por la fe en el Señor. En esta mañana hemos de pedir a la Virgen que todos aquellos que trabajan por la liberación del pueblo no se aparten de esta fe, sino que sientan que esta fe les da la verdadera grandeza, el verdadero destino, el origen y el fin de todo lo que Dios quiere para la felicidad de los pueblos. Que no haya en la tierra pretensiones que no sean las de Dios, y que lejos de apartarnos del movimiento salvífico de Cristo, sintamos cuanto más generoso se es por salvar al pueblo, que solo Dios en su Cristo, Dios hecho hombre, podrá darnos el verdadero sentido libertario por el cual se trabaja y se muere. Finalmente, hermanos, el tercer pensamiento en esta reflexión: María sigue siendo el signo de salvación en todos los tiempos. Aquel momento de su alumbramiento pasó y lo vamos a conmemorar en la noche de Navidad. Pero María, Dios ha querido identificarla con su iglesia, madre de nuestra vida espiritual. Ella vive preocupada de que la vida de Dios se encarne en todos los hombres. María no solo es madre del Cristo físico, del Cristo histórico. María a Cristo lo considera como la cabeza nada más de todo el cuerpo místico que somos todos nosotros. Y mientras quede un hombre por nacer a la vida divina, María está en embarazo. La iglesia embarazada está dando a luz. El alumbramiento de María y de la iglesia continúa hasta la consumación de los siglos. No es mentira ni figura lo que se dice en horas tremendas como las que está viviendo nuestra patria, que estamos viviendo una hora de parto. Es verdad, en la historia hay horas de parto para los pueblos, horas en que el alumbramiento es difícil. Ha de nacer un hombre nuevo, ha de nacer un país nuevo, ha de nacer un país según el corazón de Dios, y sin darnos cuenta, todos estamos colaborando en el dolor de este alumbramiento. Ojalá todos, con la fe en el destino de la historia que Dios ha puesto. María sí conoce este destino, y por esa nosotros vamos procurando esto que dice San Pablo, que Cristo ofreció su cuerpo en holocausto una vez por todas, y ese acto sigue santificando a los que una vez fueron redimidos por Cristo, lo cual quiere decir, el acto salvador se consumó en el Calvario y en la resurrección. Pero la aplicación de ese misterio para salvar al mundo es obra de la iglesia a lo largo de los siglos. Lo que yo estoy haciendo en este momento, lo que han de hacer estos futuros sacerdotes en su ministerio, lo que hace hoy la iglesia a través de su trabajo pastoral, no es otra cosa que hacer fecundo aquel sacrificio de Cristo en el corazón de cada hombre, convertir a los incrédulos, hacer que crezca la fe de los que ya creen, santificar a los que ya son santos. Nunca termina esta obra. Y yo quisiera que todos los que formamos la iglesia
tuviéramos una idea tan clara de esta misión de transformación del mundo que Dios nos ha encargado, que no tuviéramos que mendigar. El Socorro Jurídico ha trabajado en esto, ha hecho gestiones en los tribunales de justicia, ante las autoridades de defensa y seguridad y ante la Comisión Especial Investigadora de Reos y Desaparecidos Políticos para que se hicieran exhaustivas investigaciones en torno a los dolorosos hechos, resultando que se liberaron a 25 personas capturadas. Se comprometieron las autoridades judiciales a realizar una inspección inmediata en la finca El Porvenir. Se exhumarán los cadáveres y se les entregarán a sus familiares. Sobre esto quiero avisar a los parientes que estén escuchando por radio o a quienes les puedan avisar que a través de esta emisora se avisará el día de la exhumación para que los parientes puedan ir, y posiblemente será el 26 de diciembre, estén atentos. Aprovecho esta información del Socorro Jurídico a propósito de los acontecimientos de las L16, 18, 28, para agradecerle al Socorro y elogiar la inmensa labor que ha realizado allí el doctor Roberto Cuellar y sus colaboradores. En resumen, yo he traído esto para que vean cómo se trabaja con gran cariño y esfuerzo desde su fundación en 1975 hasta el mes de junio de este año. Casos de exhibición personal, 294. Casos atendidos en materia de orden público, cuando funcionaba la fatídica ley del orden público, 115 casos defendió Socorro Jurídico. Casos atendidos en materia penal, 194. Casos en materia laboral individual, 75. En laboral colectiva, 35. En materia civil, 82. En materia de inquilinato, 45 casos. En materia de tránsito, 10. Y en materia civil, traslados a vivienda mínima, 15 casos. Esta es la labor que Socorro Jurídico hace y para lo cual no necesita presiones, sino que la hace con todo gusto. Tengo también que denunciar aquí otras capturas arbitrarias sucedidas esta semana. Siempre lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo cuando sea necesario. Por ejemplo, Jorge Helio Portillo, por la Guardia Nacional en Comasagua. Manuel Antonio Marroquín Arteaga, obrero de Goltri. Y José Rubén Ábrego, Rodrigo Alvarenga y Luis Octavio Anduray, campesinos capturados en Chalatenango. Es así, en este carácter insobornable de la Iglesia, como hemos seguido y continuaremos llevando nuestra defensa de los derechos del hombre. En esta semana también tuvimos ocupaciones de templos y digo lo mismo que he dicho con el arzobispado. No son necesarias si se trata de presionar. Ahora si se trata de defenderse por seguridad, siempre lo hemos hecho, pero en esos casos la actitud del huésped tiene que ser más respetuosa y siquiera pedir permiso y saber en qué condiciones va a estar. Ahora quiero referirme con la misma energía pastoral a los grupos populares y a sus brazos armados que también han cometido una serie de hechos que han enlutado a muchas familias y han ensombrecido de ruinas y de miedo al país.
Tales son las matanzas que se hace de muchas personas simplemente por considerarse las que fueron de orden o colaboradores del régimen anterior. Según los informes, al 1 de noviembre ya eran alrededor de 40 los asesinados por estos grupos de izquierda. Vecinos de varios cantones denuncian el peligro imprudente con que se publican listas y amenazas de gente muchas veces inocentes, y en todo caso nadie puede tomarse venganza por su propia cuenta. Denuncio también el sentido anárquico con que se hacen despliegues exhibicionistas de fuerza militar, pretendiendo hacer justicia por su propia mano y provocando la insurrección popular, etc. Son igualmente repudiables los que han provocado incendios de almacenes, fábricas, vehículos, etc., y que han dejado a muchas familias de empleados sin su fuente de trabajo. No se puede admitir tampoco los móviles en que se inspiran las estrategias de algunos de estos grupos cuando indican, entre otras cosas, por ejemplo, tenemos que evitar que el gobierno nos quite las masas, tenemos que quebrar la economía del país para desestabilizar al gobierno, porque a la larga tales consignas y estrategias nos están conduciendo a la ruina y a una guerra fratricida. Jamás vamos a estar de acuerdo con objetivos que lleven a más derramamiento de sangre. El lenguaje político de todos los que políticamente quieren trabajar por nuestro pueblo solo es uno: el bien común del pueblo. A este respecto, quiero citar las palabras que en esta semana el Papa ha dirigido con motivo del Día de la Paz. Mientras se permita que se mantengan amenazas, mientras se dé apoyo a ciertas formas de violencias porque ayudan a intereses o ideologías, mientras se apoye a los que dicen que el progreso de la justicia se produce en último análisis mediante la lucha violenta, mientras todas estas cosas ocurran, la bondad, la prudencia y la selectividad saldrán perdiendo periódicamente frente a la simple y brutal lógica de la violencia, lógica que puede llegar hasta la exaltación suicida de la violencia por sí misma. El Papa dice que hay que llamar las cosas por su propio nombre, y el asesinato se llama asesinato, aunque motivos ideológicos o políticos quisieran cambiar su naturaleza. Eso no hace más que agravar la situación. También, valiéndome de la intervención del Papa contra los secuestros en Roma, repetiré sus mismas palabras a los que en esta hora son protagonistas de secuestros, en la esperanza de que la gracia de la Navidad conmueva los corazones de los secuestradores. El Papa Juan Pablo efectuó un llamamiento en favor de la liberación de las víctimas de secuestro en Italia y citó concretamente algunos casos que para mí no son ahora de necesidad, como lo son los nombres de los secuestrados salvadoreños: el señor Jaime Gil, señor Jaime Batle, el señor Adolfo Mackenty y el embajador de Norteáfrica, Archibald Dunn. A este último caso quiero referirme de manera especial y directamente a las FPL para decirles que me he enterado de lo perentorio de sus condiciones y suplicarles en nombre de la humanidad de Navidad que sean más racionales en sus peticiones y más de acuerdo con la realidad. Quiero hacer mías, como voz de iglesia angustiada, la voz de esta esposa enferma del señor Dunn. La Navidad,
dice esta esposa, es la época que hace surgir el espíritu de buena voluntad en los hombres. Yo, como una esposa acongojada, madre, y como ustedes, un ser humano, suplícoles, con la mirada del mundo entero sobre ustedes, demostrar que son capaces de un acto humanitario, regresando a mi esposo al seno de su hogar, donde lo esperamos sus nietos, sus hijos y yo. Mi gustosa intervención en favor de todas estas personas con tal de lograr su libertad. Yo pido, como le decía el año pasado y hoy con más angustia que antes, celebremos una Navidad sin que en el hogar falte nadie de los que viven. Animado de este mensaje del Papa y de estos llamamientos, yo quiero encarecer a todos los hombres que trabajan en las luchas políticas populares, que traten de iluminarse por la fe y por estas motivaciones del proyecto de Dios, para que su trabajo sea simpático y su fuerza social y política sea verdaderamente constructiva. También quiero encargar con todo cariño y encarecimiento a los queridos sacerdotes, religiosos, religiosas y demás agentes de pastoral, a que aceptemos con valentía el reto que nos presenta este momento del país para hacer una verdadera pastoral de acompañamiento. Les recomiendo la lectura del editorial de Orientación de esta semana, en que precisamente llegamos a este filo de nuestra actualidad pastoral. Lo que hoy necesitamos no es simplemente acompañar, sino una pastoral de acompañamiento a todas las organizaciones y demás fuerzas políticas. Finalmente, quiero dirigirme de nuevo a los que sustentan el poder económico del país y que necesariamente se verán afectados por las reformas y las nacionalizaciones que se pretenden hacer. Y aquí quiero hacer también un gesto de aprobación y de alegría por el hecho principal político de esta semana, que fue el anuncio de la nacionalización del comercio exterior del café y del azúcar, en lo que de beneficio puede tener para el país. Serán los técnicos los que desarrollen técnicamente esta ley. Al pastor solo le corresponde animar de justicia y de bien, amor al bien común, este avance de nuestros gobernantes. Todo esto también he de decirlo con franqueza pastoral y cristiana, que me hace pensar que hay buena voluntad en el país, en la parte sana que puede salvar a nuestro país, y por eso me da pena que se estorbe con este retorno a la violencia de la represión en nuestro ambiente. No se puede admitir que haya fuerzas de represión cuando se está ofreciendo por otra parte un bienestar a nuestro pueblo. Tengo pues que gritar estos atropellos que llevan luto a muchos hogares, dan pábulo al odio de muchos grupos y llevan a desconfianza el corazón de la patria. ¿Por qué se ha tenido que recurrir nuevamente a resolver los problemas laborales del campo y de la industria con soluciones militares y no políticas? ¿No se quería ya romper con el pasado? El volverse a teñir de sangre no es estar dando credibilidad a quienes dicen que este gobierno es la continuación del régimen anterior, perdiendo así la credibilidad ante el pueblo. Se habrán dejado seducir por las presiones de quienes no quieren de ninguna manera los cambios.
cumplir las promesas de no ceder a las presiones del extremismo es la única manera de mantener el honor, recuperar el honor de una institución que ha perdido mucha credibilidad. ¿O es que todavía hay elementos dentro de esa institución que, siguiendo el juego de los intereses, están cometiendo acciones que desprestigian al ejército y ponen en duda las buenas intenciones y los esfuerzos del gobierno? En este mismo sentido, al dirigirme a los poderosos económicamente, les invito, en el espíritu de la Navidad, a proclamar con Jesús del Evangelio que no hay más que un solo Dios, que no puede admitir ídolos y que no se puede servir a Dios y al dinero. Y por eso viene a salvar desde los pobres y la austeridad. El bien del país exige sacrificios. Ya los ha exigido, y en gran escala, a las mayorías que han tenido que vivir tanto tiempo en el hambre y la miseria. Es justo que algún sacrificio tengan que hacer los demás. No se quiera defender con la violencia privilegios e intereses, o buscar armas y crear ejércitos sería peor. No conduce a nada bueno, porque no puede haber bienestar ni progreso sobre bases tan deleznables. La exigencia evangélica de la justicia social es dura, pero es la única sólida para crear paz y trabajo. Lo demás es hacerse responsables ante la historia de las explosiones de la violencia y de la desesperación, y acelerar el imperio de una dictadura que nadie desea. Queridos hermanos, perdonen lo prolongado y terminemos augurando, como lo hacía Puebla, junto a la imagen de María que ha sido central en esta reflexión. Es la hora de María, tiempo de un nuevo Pentecostés que ella preside con su oración, cuando bajo el influjo del Espíritu Santo inicia la Iglesia un nuevo tramo en su peregrinar. María está aquí junto a la Navidad, y junto a ella nos sentimos hijos que buscamos como ella la verdadera felicidad que Jesús nos trae. Vamos a asistir ahora pues a este acto de iglesia, de promover estos jóvenes en su heroico deseo de trabajar por la liberación del pueblo, pero desde la proyección de la salvación de Jesús. Estos jóvenes, junto con los otros que llenan nuestros seminarios, son esperanza de que en el Salvador hay fuerza salvífica de Dios, encarnada también en los hombres.